cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me serán. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré. Tú estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en silencio, puedo verte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Tú estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Oh, y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa tarde. Así siempre empieza así, saludándoles con esa expresión de hermosa tarde. La disfrutamos en la presencia del Señor y les saludamos en el nombre maravilloso de Cristo. A toda la iglesia Betel, a la iglesia local y a todos aquellos hermanos
que nos honran con estar conectados con nosotros en un mismo espíritu para escuchar el consejo de la palabra del Señor esta tarde. Que estoy seguro el Señor ha preparado para cada uno de los que estamos aquí, para bendecirnos, para ayudarnos en medio de todo esto que estamos viviendo. Reciban un saludo fuerte ya en este encierro prolongado que llevamos, vamos para algunos meses, pero lo hemos sabido canalizar a través de estar preparándonos más, buscando la presencia del Señor para ministrar. Y sé que ustedes también en su hogar han hecho sus altares familiar, llevando a la familia a esa búsqueda continua de la presencia del Señor, para que en medio de todo sea la presencia de Dios la que nos ayude para salir adelante. Quiero invitarle esta tarde a que oremos primero, juntos podamos bendecir al Señor por este día. Si salió a su trabajo y ya regresó a su hogar, por la bendición del trabajo que le guardó, le trajo con bien. Aquí van a ser son las 7 de la tarde-noche aquí en nuestro país, en México. Si nos está escuchando alguien de otro país, quizás allá esté amaneciendo al lado de Europa. Recibimos un saludo de un hermano de Portugal, radicado en España. Dios le bendiga grandemente. Y el continente americano, la parte de Sudamérica, por ahí en Venezuela. Dios bendiga a nuestros hermanos de toda Sudamérica. Si llega este mensaje por ahí, un abrazo cordial desde Santa Catarina, Nuevo León, México, una ciudad metropolitana de Monterrey, en el norte del país. A unas 2 horas en vehículo, en carro, en coche, como le llamen, a la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Reciban un saludo fraternal en Cristo. Es un gozo estar conectados esta tarde a través de este medio. Y quiero que oremos juntos, hagamos una oración de invocación para que el Señor nos bendiga a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, esta preciosa tarde, te bendecimos, te damos la gloria. Tú has sido bueno, aún en medio de este tiempo de crisis, de pandemia. Tú lo que quieres es bendecir a tu pueblo. Y aún si hubiera necesidades en tu pueblo, alrededor del mundo, que esta palabra que está buscando tu iglesia sea de grande bendición a su vida. Vengas y le bendiga, le fortalezcas, renueve su fe para seguir esperando las promesas gloriosas que tienes para tu iglesia. Pero también que no nos quedemos con ella, que podamos compartirla ahora cuando hay necesidad, que sea una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, que sea un ancla firme del alma para el creyente. Y Señor, que en tu nombre sean benditas todas las familias de la tierra. Gracias por la oportunidad que me das de bendecirte, de llevar este mensaje, Señor, sencillo a la iglesia, a tu iglesia, rogando que únicamente sea el medio por el cual compartes tu palabra. Te lo pido en Cristo, en quien damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Quiero invitarle ahí a la palabra del Señor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer únicamente el versículo 20. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Hemos estado acostumbrando a enviar la cita, la porción bíblica que se va a la prédica, ahí vía internet. Es que creo que por ahí ya vio la información. Es un dibujito también, y esperamos que también esté bendiciendo. Saludos a Radio Betel de Santa Catarina, Nuevo León, y también por nuestro canal de YouTube, Betel Santa Catarina. Dios les bendiga a todos los que por ese medio también se contactan con nosotros. Mateo 28, 20 dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué hermosa palabra les deja Jesús a sus discípulos a punto de la ascensión. Pero también tenemos que considerar por qué en este caso el evangelista Mateo, o el Evangelio según San Mateo, recoge estas palabras. Tendríamos que ir al contexto histórico de la iglesia. Ahí es el momento en el cual el Señor está para partir y les deja estas hermosas palabras a la iglesia primitiva. Palabras de aliento, palabras de poder, palabras de fe, palabras de confianza, promesas de gloria, promesas de victoria. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta palabra, hermanos, tenemos que tomarla también nosotros, la iglesia que hemos alcanzado la plenitud de los siglos. Pero tenemos que irnos al contexto histórico para saber cómo impactó en su tiempo esta palabra a la iglesia primitiva. Los comentaristas por ahí dicen que el Evangelio de Mateo se escribió por ahí del año 70 de nuestra era. Y si vamos a la historia, al contexto histórico, vemos a través de la historia que lo comprueba que la iglesia primitiva estaba en plena persecución. Por ahí desde el año 60, cuando el gran incendio de Roma, del Imperio Romano, bajo Nerón, este emperador culpó a los cristianos y empezaron unas persecuciones graves y severas, muy fuertes contra la iglesia incipiente, apenas saliendo, pero ya con esta problemática de la persecución. Desde el año 60 a 64, persecuciones, y desde el año 66 al 70 había revueltas en la tierra de Palestina, tierra de Israel, precisamente allí en Jerusalén. El emperador siguiente, que fue Vespasiano, manda a su hijo, el general Tito, al año 70, y usted quizás conozca la historia. Jerusalén, Israel, precisamente Jerusalén es destruida, el templo es saqueado, hay una figura en relieve en la cual el Imperio Romano victorioso lleva la menorá que estaba en el templo de Jerusalén en el año 70. Entonces hay persecuciones muy fuertes contra la iglesia cristiana. Recuerde que eran judíos convertidos, algunos prosélitos de otros países que se habían convertido primeramente al judaísmo y siguen a Cristo a través de la prédica de los apóstoles. Entonces no era nada fácil el contexto en el cual escribe Mateo. Quiero pensar, y estoy seguro, casi seguro que así fue, el Espíritu Santo le da a Mateo esta porción para alentar a sus hermanos, alentar a la iglesia primitiva a seguir creyendo en Jesucristo en medio de toda tribulación, en medio de toda persecución. Ese era el contexto en el cual estaba viviendo la iglesia cristiana, la iglesia judía. La mayoría eran judíos, otros que se habían integrado de otros países, pero era la iglesia cristiana en plena persecución. Entonces, amados hermanos, no estamos tan lejos de su realidad. Usted dirá, quizá hoy no hay persecuciones, pero estamos pasando una situación difícil, muy difícil, a nivel mundial. A nivel mundial, este era un pueblo, era el pueblo cristiano, hoy es a nivel mundial.
cómo ha pegado esta pandemia al mundo. A la iglesia la ha llevado también a estar en sus casas, y me llamaba la atención una noticia muy triste. El día de hoy, las personas ya desesperadas, ya angustiadas por lo que está pasando, quizás por las situaciones que están viviendo en el transporte colectivo o metro en la Ciudad de México, se aventaron a las vías del metro y ahí murieron, se suicidaron, desesperados por la situación. No sabemos si estaban enfermos, la noticia no lo dice, únicamente este lamentable hecho. Y por eso es necesario que la palabra del Señor sea predicada aún en este tiempo, sea llevada a toda persona. Y si vemos el contexto del versículo, de este mismo versículo, dice la Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y ahí inicia precisamente la doctrina, en quién creer, en quién esperar, en quién tener confianza. Y la respuesta se levanta gloriosa: es Cristo, el único, el que puede bendecir la vida del mundo. Pero también es necesario que nosotros como iglesia vayamos a predicar el Evangelio. Ahora bien, el contexto histórico de Mateo nos narra lo que estaban pasando, todo lo que estaban pasando, esa persecución, ese tener que dejar sus casas para preservar su vida. Mateo les escribe el Espíritu Santo que fue derramado en el Pentecostés para capacitar, para bendecir a la iglesia, para estar con la iglesia, para estar en la iglesia. Lleva a Mateo a escribirle esta carta, este evangelio de consuelo a la iglesia. El Señor te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero hermanos, viendo el contexto del pasaje, aquí para concluir este pasaje, no era lo más peligroso la persecución. Y usted dirá: hermanos, ¿cómo? Si algunos quizás lo estaban matando, sí, pero lo estaban matando físicamente. Y aquellos que guardaban la fe y morían por su fe en Cristo, Jesús mismo nos enseña por ahí en el Sermón del Monte, dice: no temas a los que matan el cuerpo, teme a aquel que tiene el poder para echar el alma en el infierno. Había algo más peligroso todavía, y quiero que lo analice juntamente conmigo, y se va a dar cuenta que sí, la persecución era fuerte en el tiempo de Mateo. La iglesia tenía que dejar sus bienes, sus propiedades y salir. Y el Espíritu Santo, preocupado, manda esta palabra para inyectarles fe, inyectarles confianza, renovar una fe que estaba a punto de claudicar por la persecución, por la falta de alimento, por la falta de casa. El Espíritu Santo está ahí y te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero miren, había otro problema más grande. Dice la Escritura, ahí mismo en Mateo 28, que cuando Jesús resucitó, los sacerdotes, los escribas y los fariseos le dijeron a los soldados romanos que estaban cuidando la tumba, 28:13, ustedes van a decir así: sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo estando nosotros dormidos. Oiga bien de qué viene precedido este mensaje que estamos tratando, este mensaje poderoso. Por un lado, nuestra fe nos dice: cree en este versículo, cree lo que está diciendo el Señor que resucitó. Y esa es la palabra que quiere el Señor que sigamos enseñando que guarden todas las cosas que les he mandado. Y en esos días, la iglesia primitiva, Mateo mismo,
dice que estaban batallando contra esta situación. Versículo 13. Digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de Jesús, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Escribe Mateo por allá en el año 70. Esa mentira diabólica de que Cristo no resucitó estaba tan fuerte hasta el año 70 que era con lo que se estaba enfrentando la iglesia. Se fija, amado hermano, ahora por un lado, la gloriosa intervención del Espíritu Santo, hablándole a Mateo, dile a mi iglesia que no dejen de enseñar estas verdades, que el mundo necesita conocer estas verdades. ¿Y con qué estaban batallando también? Aparte de las persecuciones, del hambre, de dejar sus casas, de dejar el trabajo, estaban batallando con esa mentira. Aquí lo dice la Escritura. Y dice, y ellos, los soldados romanos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y podemos contextualizar a nosotros también. Quizá hoy el pueblo judío siga creyendo esa mentira. Aquellos que no creen en Jesús como el Mesías. Ese era lo más peligroso que estaba viviendo la iglesia primitiva. O sea, a través de las edades, la iglesia ha estado pasando situaciones difíciles. Y estoy seguro que les va a pasar hasta el último momento, cuando se cumpla esta palabra. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué la urgencia misma del Señor después de la resurrección? Después de la comisión de decirles, ¿saben qué? Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Todas las cosas. Entonces esto me invita, me llama a decir que tenemos que seguir hablando doctrina. Y aunque la palabra en sí doctrina no viene en la Biblia como tal, sí viene palabra sana, palabra de Dios. Tenemos que seguir enseñando la palabra y sus verdades espirituales y absolutas que no pueden ser negadas. Aunque en ese tiempo esa mentira estaba todavía en apogeo. ¿Desde qué año? Desde el 33 hasta el 70. ¿Cómo se había preservado esa mentira diabólica para tratar de tumbar a la iglesia? Y obviamente muchos judíos creían eso, que Cristo no había resucitado y por lo tanto no creían en Cristo. Pero el Señor resucitó. Y es en esa experiencia a través de la fe que nosotros, los creyentes, que hemos alcanzado a los siglos, nos mantenemos firmes y fieles en esta promesa, esperándola y sabiendo que verdaderamente el Señor está con nosotros y en medio de su pueblo. Voy a decir un amén ahí a través del Facebook. Nosotros aquí únicamente estamos dos, nos gozamos esta tarde. Entonces, Mateo se esfuerza a través de todo el Evangelio que va dirigido a los judíos por demostrar que Jesús es el Mesías, que es el rey de los judíos. Si usted estudia Mateo, se va a dar cuenta y dice, para que se cumpla la Escritura, como dice la Escritura. Muchas porciones del Antiguo Testamento las tiene contenidas Mateo, donde se esfuerza, obviamente guiado por el Espíritu Santo, a escribirle a su amada nación, a demostrarles que Jesús es el Mesías, que es el Rey
de Israel. Pero más allá de esto, Mateo quizá trate de decir, creía que Jesús era el rey de los judíos. ¿Y dónde está el reino? ¿Qué reino conquistó Cristo entonces? Si estaba en ese año 70 estaba la opresión romana, todo lo que da. Usted conoce la historia. La nación fue destruida, los judíos dispersados por todo el mundo, una diáspora que duró muchos años, hasta el 48, también 1948 del siglo pasado. Entonces, ¿qué reino había conquistado el Mesías? El reino espiritual. Y a través de ese reino espiritual es que a la iglesia le da vida, al ser humano le da vida. Por eso aquí, a través de eso que venimos comentando, se realza entonces la necesidad de que la iglesia siga predicando el mensaje, enseñándoles a todas las gentes que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y qué era lo que teníamos que enseñar entonces desde el principio de los siglos? ¿Cuál era la doctrina, vamos a llamarla así, o la sana palabra que tenían que enseñar? ¿En qué estaba basado el reino espiritual de Cristo? Ya dijimos, en su conquista. Entonces, ¿cómo conquistó Cristo ese reino? ¿Ok? La palabra nos dice, ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ahí conmigo, 15, quiero usar de referencia únicamente esos dos versículos para apoyar la principal doctrina que el Señor quiere que sigamos enseñando. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2 y 3. Perdón, 3 y 4. Sí, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Siga conmigo, por favor, el 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En eso radica la victoria de Cristo de ese reino espiritual. Y esa victoria es la que nos da a nosotros, a ti y a mí, a usted y a mí, que hemos creído esta palabra, por gente que cumplió el mandato de enseñar todas las cosas que le fueron mandadas. Entonces radica principalmente, como dice aquí la carta de Pablo a los Corintios, versículo 4, versículo 3, que primeramente enseñó sobre su muerte. El Evangelio comprende el mensaje de la buena noticia de Dios, basado primeramente en una obra hecha por el Hijo de Dios, en la cruz. Como escribe Pablo, 1 Corintios 15, 3, 4, primeramente, del versículo 3, es una referencia no solo a tiempo, sino a la importancia, a esta doctrina, a esta palabra. La importancia de su muerte en la cruz. ¿Ok? Podemos estar casi igual que la iglesia primitiva. Ellos lo vieron morir. Entonces, ¿por qué es importante? La lucha que estaba con la iglesia primitiva en los tiempos de Mateo es que había estado esa mentira, que no había resucitado, que se había muerto, pero que no había resucitado. Entonces veamos qué dice la Escritura. Primeramente que nos habla aquí el apóstol Pablo es una referencia no solo a tiempo, sino a importancia. No hay palabra más importante en orden
a la salvación que la muerte sustitutoria de Cristo. En otras palabras, que Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. He ahí la gran importancia de la muerte de Cristo. Que el Señor tomó tu lugar y tomó mi lugar. La palabra es bien clara: la paga del pecado es muerte. Entonces tú y yo deberíamos estar en la cruz, pero alguien lleno de amor tomó tu lugar y tomó mi lugar. De ahí la importancia del por qué la muerte de Cristo. La causa de su muerte. También dice ahí la Escritura que Cristo murió por nuestros pecados. Qué hermosa noticia. Si hay personas nuevas que están conectadas con nosotros, que esta verdad la tomes. El pecado que nos asedia, que cometemos, nos lleva a la muerte espiritual. Cristo con su muerte venció el reino espiritual y nos ofrece a través de su muerte una vida eterna. Dice la Escritura aquí, lo que leíamos, 15:4, que murió por nuestros pecados. Entonces, que esta tarde el Espíritu Santo nos persuada, sobre todo si hay personas nuevas, a creer esta palabra, a llevarnos a ser agradecidos con Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, la causa de su muerte, nuestros pecados. Y vienen a través de la Biblia bastantes citas: Juan, Romanos, Gálatas, Hebreos, Primera de Pedro, Primera de Juan. Todos hablan de lo mismo, que Cristo fue a la cruz por ti, por mí, a pagar el precio de mi pecado y de tu pecado. Es una de las noticias más maravillosas que el ser humano debe conocer. La muerte de Cristo es en beneficio de todos, dándose en rescate, precio, pagó el precio, 2 Corintios 5, 14, 15, Timoteo, todos hablan de esto. Por medio de esta sustitución, Dios hace salvable a todo hombre que cree en Él como Señor y Salvador. A través de esa obra de Cristo, abre la puerta para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Mateo para esa iglesia en ese tiempo. En medio de persecuciones, en medio de angustias, en medio de problemas, en medio de hambre, en medio de falta de trabajo, desterrados de sus naciones, de su nación. Mateo urge, el Espíritu Santo urge a Mateo a escribir para llevárselo a la iglesia, a los líderes, y decirles: hey, que no pierdan la fe en estas verdades espirituales y absolutas. Que el Señor ya había tomado nuestro lugar, ya había pagado el precio de nuestro pecado. Por lo tanto, si morías en esa fe, es cierto, nadie quiere morir, nadie quiere dejar este mundo. A veces vivimos tan cómodos y cuando hablamos de la muerte, ay, no estoy hablando de muerte. Estamos tan cómodos en esta vida. Pero póngase a pensar cómo estaba la iglesia en ese tiempo. En un hilo tenían la vida. Por lo tanto, era tan urgente que este mensaje que el Espíritu Santo le da a Mateo llegara al corazón de la iglesia, lo creyera, lo asimilara, lo atesorara y viviera con él, porque no sabía del día de mañana. Es exactamente con nosotros lo mismo.
Mañana no lo tenemos comprado. Necesitamos tener esta verdad en nuestro corazón. Que el Señor tomó mi lugar a través de la fe. Por medio de esta sustitución, Dios hace salvable a todo hombre, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa muerte tuvo lugar conforme a las Escrituras, dice aquí, versículo 3, estamos considerando 1 Corintios 15, versículo 3, tuvo lugar conforme a las Escrituras. Fue anunciada también, Isaías 53, el Salmo 22, ya había sido anunciada. Entonces es necesario seguir anunciando nosotros esta verdad. Porque es muy fácil, la amada iglesia, decirle a la gente o decirnos nosotros mismos. La Biblia dice que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, aquí dice la palabra, la bendita palabra de Dios, pero va precedida de unos aspectos. En un grupo, vamos a llamarle así, de condiciones. Si cumples todo esto, si la palabra que tú prediques es creída, es aceptada, es recibida, es atesorada en el corazón, entonces vendremos y haremos morada. Esa es la gran condición. Y a veces endulzamos el oído a la iglesia misma o a la gente. Oye, la Biblia dice sí, hermano, pero conlleva una entrega apasionada, a un creer que pase lo que pase, yo estoy firme creyendo que Cristo murió por mí, por mis pecados. Y que no nada más eso, que fue sepultado también es materia de fe. 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado, dice el versículo 4. Esto es materia de fe también. Este texto de la carta de Pablo es la única referencia al entierro de Jesús, fuera de los evangelios y de la referencia de Hechos. Fue sepultado porque se verificó su muerte con la entrega de su espíritu, dice Lucas. Lucas, el evangelista, dice, y entregó su espíritu. Santiago también dice, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo de Cristo fue muerto y por lo tanto iba a la sepultura y fue sepultado. Dice aquí Pablo, la verificación de los soldados, San Juan 19:33, y el costado abierto por la lanza, 19:34 de San Juan, dice que fue perforado. Por lo tanto, su muerte fue una realidad. Aún siendo Dios, porque nuestra fe nos dice que Cristo es Dios, murió para pagar, para comprar, para darnos ese pase a la presencia de Dios a través de la fe. Y eso no es de vosotros, dice la misma carta a los Efesios, es un don de Dios. El Espíritu Santo viene y pone la fe necesaria para creer en esto que te estamos compartiendo. Y ese mensaje que urgía en ese tiempo en Mateo a la iglesia, pero sigue siendo el mismo para este mundo. Urge que la gente sepa que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado como materia de fe, pero también que el Salvador resucitó al tercer día. Y aquí lo dice la Escritura, 1 Corintios 15:4, parte B, y que resucitó al tercer día. No solo resucitó Cristo, como Lázaro cuando lo hizo resucitar Jesús y volvió a morir Lázaro. No solo resucitó Cristo, sigue viviendo. Esa es la verdad. Sigue viviendo. Conforme la Escritura dice,
Hubo muchos testigos que lo vieron. Lo vieron ascender al cielo. Y yo no creo. Y más aún dice que vendrá. Así como le vieron ir, le verán venir otra vez. Eso dice nuestra fe. Por eso creemos en este maravilloso libro. Porque hay evidencia. No solo resucitó, sigue vivo. Ambas cosas, sepultura y resurrección, estaban ya anunciadas desde tiempos antiguos. En Isaías 53, Salmos 16, 8 y 10, ahí estaban anunciadas. David escribió 1000 años antes, Isaías por ahí en el año 700, ya estaba anunciado su muerte y su sepultura. Lo que es materia de fe también descansa también en el testimonio visible del encuentro de muchos con el resucitado. El versículo 5 del que estamos considerando aquí en Corintios 15, 5 dice: y se le apareció a Cefas, a Pedro. A Pedro se le apareció. Se le dio la capacidad espiritual a Pedro de ver a Cristo glorificado. ¡Qué glorioso! Quizás a muchos no hemos tenido esta dicha. Por eso la palabra viene en este momento para que nuestra fe se siga fortaleciendo en estas verdades, en esos tiempos difíciles que estamos pasando, y que quizás vengan tiempos más difíciles. Por ahí dicen quizás que los pastores somos muy exagerados. Pero no, la palabra del Señor nos narra cómo la iglesia sufrió persecuciones, sufrió tantas cosas. El pueblo de Israel no se diga. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, en un reino espiritual. Por un lado, el que nos quiere dar vida, y por el otro lado, el que nos quiere llevar a la muerte. Ahí están el conflicto de los siglos, el bien contra el mal, en todo su esplendor. Entonces, no es una exageración que yo le diga, pueden venir más cosas difíciles en estos tiempos a la iglesia. Hoy decimos, son cosas que no habíamos experimentado, son cosas que no habíamos vivido. Pues la Biblia narra otras cosas, que no me quiero meter ahorita porque no es el tema. Habrá tiempo de compartirlas. El mensaje es: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo, amada iglesia? Cuando creamos esto. No podemos decirle a un incrédulo: la Biblia dice que Dios está contigo hasta el fin del mundo. Primero, porque no cree. Tenemos que llevarle en oración para que sea el Espíritu Santo el que le redarguya, lo persuada a una necesidad grande, espiritual, de ser llenada únicamente por Cristo. Únicamente por Cristo. No hay nadie más, no hay otra religión, no hay otros dioses, no hay otros ídolos, no hay nada, hermano, después de esto. Por eso el último mandato pareciera que es urgente a la iglesia: ve y predica el Evangelio. No te detengas. Se le apareció a Pedro entre muchos testigos. Y para cumplir esta palabra de yo estoy con vosotros, debemos entender primero que es una promesa. Y en sí misma es una gloriosa realidad a su iglesia, a nosotros. No me vayan los de derechos humanos porque dirían: ¿usted está haciendo diferencia? ¿Usted está apartándose? ¿Por qué nos desprecia? ¿Por qué nos hace a un lado? No,
Nadie los hace a un lado. La puerta está abierta para todo aquel que cree, pero en Cristo. Mucha gente dice, tenemos el mismo Dios. Déjenme decirle que si no es conforme a la palabra, no es. Entonces está equivocado. Y solito se está apartando. ¿Por qué? Porque así le han enseñado. Por eso lo estoy llevando despacito, que dice, conforme a la Escritura. Fue anunciado anteriormente, conforme a la Escritura. Toda esa promesa gloriosa es para su iglesia. Y si usted se siente parte de la iglesia por los méritos de Cristo, que a través de su fe le permiten creer ciegamente en Él y solo en Él, siéntase bendecido. Y si no, no se enoje conmigo. Si usted me está oyendo, ni corte la transmisión. Quizás es el día en el cual el Señor le quiere bendecir, le quiere hacer reflexionar, le quiere redarguir su corazón y persuadir su mente y su corazón a creer absolutamente en Cristo. Para que entonces sí, esta promesa, que en sí mismo es una gloriosa realidad, sea tomada por su parte. El mismo Señor se ha manifestado como revestido de poder y de autoridad suprema en cielos y tierra, no solo en cuanto a tiempo, sino a continuidad, hasta el fin del mundo, hasta el fin en que la iglesia esté sobre este mundo. No solo para siempre, sino en cada instante, en medio de las pruebas, del sufrimiento, de la tristeza y del dolor, está Él. ¿Al lado? No. Aquí pongo admiraciones, no, sino en nosotros. En nosotros y con nosotros. Como dice la carta del Evangelio de Juan. En nosotros y con nosotros. Además de esto, además de todo esto que venimos hablando, nos da la provisión de su Espíritu Santo. Hará realidad la promesa de su presencia en el interior de cada creyente. Juan 14, 17. Hace posible el respaldo del ministerio de la evangelización, la posibilidad de llevar mucho fruto, la provisión de poder para cada recurso que necesitemos a trabajar en su obra. Y al final dice, y estaré con vosotros hasta el final del andar de la iglesia sobre este mundo. Sobre este mundo. La condición. Hay una gama de condiciones que se encuentra ahí en Mateo. Y nos invita a nosotros como iglesia, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y a través de ese enseñar, que el Señor, el mismo Señor, los atraiga hacia sí, hacia su presencia. Y que nosotros, como iglesia, nos gocemos por el resultado. Y entonces sí, se cumplirá esta hermosa y bendita palabra. Yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así nos invita Mateo a enseñar. Así le urgía el Espíritu Santo a Mateo: escribe, escribe. Hay peligros. Había peligros en el tiempo de Mateo, que eran esas mentiras que habían llegado hasta ahí, haciendo dudar a la iglesia. Hoy hay muchas cosas, pero estas verdades están aquí escritas para amonestarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Quizás vengan tiempos más difíciles, amada iglesia,
más difíciles. Y no quiero ser una atalaya que no esté viendo la tempestad y les avise. Con tiempo, los invito a que nuestra fe, a que nuestra santísima fe descanse en estas verdades. Y entonces se cumplirá esta palabra en nosotros. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice el mismo apóstol Pablo a los romanos. Mi deseo es que nuestra fe se fortalezca. No sé cuántos tuvimos el día de hoy, pero le decía aquí a nuestro auxiliar eficaz, para esta hora, a las 7 de la tarde, la iglesia ya debe estar conectada. Y si aún así está llegando tarde, algo está pasando. No son tiempos de estar vacilando en la fe. Son tiempos de estar buscando más cada día. Y la palabra de Dios no faltará, ya lo viste aquí en Mateo. Dios manda a alguien que hable, y Mateo le habla a su generación. En medio de las persecuciones, en medio de las mentiras que llegaban, manda esa promesa gloriosa a la iglesia primitiva y trasciende hasta este tiempo. El Señor te dice y me dice a mí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estás pasando pruebas, angustia, dificultades, enfermedades, tempestades? ¿Está tu alma intranquila, inquieta? Descansa en esta promesa gloriosa. Descansa, aprende a descansar. ¿No hay trabajo quizás? ¿Hay malas noticias? Descansa en esta. Descansa en esta promesa. Es lo mismo que vivía la iglesia primitiva en el año 70. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Estas promesas gloriosas. Así que te invito, inclina tu rostro ahí donde estás. Descansa en el Señor. Descansa. Y si vas a dar esta palabra, si vas a compartirla, asegúrate primero que conozca las cosas que nos han sido mandadas. Cierra los ojos. Señor, gracias. Gracias por permitirnos alabarte, oh Dios. Compartir esta hermosa palabra. Ahí descansa la fe del creyente. Y si esta tarde, mis hermanos, hasta donde llegue este mensaje, quizás a nivel mundial, y es motivo de alabarte también, que tú bendigas su vida, que tú renueves su fe, que le alientes, así como alentaste a tu pueblo de la iglesia primitiva a través de este mensaje, hoy que se haga real a nuestras generaciones, tan real de tal manera que podamos compartirla, y que tu glorioso Espíritu Santo, Señor, redarguya los corazones. Es necesario que te conozcan. La gente está desesperada, está desalentada porque no tienen esperanza. Pero ayúdanos, Señor, a ser esos atalayas fieles, que estamos viendo el peligro espiritual y anunciemos, Señor, que es tu palabra, es tu presencia la que trae aliento, consuelo, Señor, esperanza gloriosa que no avergüenza, porque fiel es el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pudiéramos tomar lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, que esta palabra llegue a la mente y al corazón de tu iglesia. A tomarla, a vivirla, a experimentarla, a descansar en ella. Glorifícate, glorifícate. Si hay personas nuevas que nos visitan, Señor, ministrales. Ministrales. Eres tú, Señor, el único medio. Es el camino, verdad y vida para toda la humanidad. Glorifícate en su vida, en su familia.
Y si hay necesidades también, de una manera asombrosa, síguete manifestando a tu iglesia y a tu pueblo. Aquellos que con corazón reverente se acercan a buscarte, allí aliéntales, Señor. Que vayamos caminando ese llamamiento final a la esperanza bienaventurada de tu venida. Aleluya, gracias, Señor, gracias, porque eso es lo que esperamos, tu venida en estos tiempos difíciles, ciertamente, pero también llenos de esperanza por tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Bendito es tu nombre para siempre. Síganos escribiendo hasta donde llegue este mensaje, a través del Facebook, a través de Radio Betel, o si puede por otro medio. Háganos llegar su petición, su saludo, que con gusto le estaremos saludando. Y recuerde que seguimos en estas transmisiones. El domingo a la 1 de la tarde estaremos, si el Señor lo permite, otra vez compartiendo un momento, una palabra del Señor que le traiga bendición. Es un privilegio para mí estar aquí. Gracias por escucharnos. Dios le bendiga grandemente y sobre todo también cuídese y sea de bendición ahí a su familia y a su congregación. Le bendecimos en Cristo. Amén. Sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Cálmanos con tu valor, lo que deseamos es revolución.